Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra conexión hoy a esta hora. Y iniciamos así hoy dentro del área de asma una serie de webinares que comenzamos hoy con aspectos muy importantes, relevantes dentro del asma grave. Para ello contamos con compañeros con gran experiencia en esta patología y empezamos hoy con la terapia inhalada, qué hacer antes y después de que el paciente esté controlado con tratamiento biológico. Seguiremos con una nueva webinar el 25 de noviembre, donde abordaremos el tema de debemos empezar antes con tratamiento biológico. Y por último, una última, el 21 de enero, donde nos preguntaremos si podemos hacer algo más dentro de la colaboración multidisciplinar en asma. Esta iniciativa tenemos que agradecer el patrocinio de AstraZeneca y decir que estas webinars quedarán grabadas y para ver en diferido dentro de la página web del área de asma. Y sin más, presentar a la moderadora de esta sesión de hoy, que es la doctora Eva Martínez Baragón, jefa de servicio del doctor PSET de Valencia, que hablará un poco de presentar a los presentadores de la webinar, a los ponentes y hará una pequeña introducción. Cuando quieras, Eva. Bueno, muchas gracias, Gregorio, y nada, felicitar al área de asma por esta iniciativa que me parece, la verdad es que muy interesante, esto de que tengamos debates de aspectos que están controvertidos todavía y que, bueno, y que sean además muy participativos y, como tú has dicho, que podamos además luego volverlos a ver, ¿no? Y que queden grabados y cada uno pues lo pueda ver cuando tenga tiempo, si es que hoy no puede acompañarnos en directo. También me gusta mucho que el primer tema que abordemos sea el tema de la terapia inhalada, porque bueno, muchas veces estamos sumidos en todo el tratamiento de biológicos, fenotipados, etcétera, y se nos olvida que lo esencial del tratamiento del asma es la terapia inhalada y está tratada en las guías clínicas un poquito de pasada y quizás, pues tienen muchos aspectos, ¿no? que son cosas de las que vamos a discutir hoy que resultan súper interesantes y que además, bueno, pues se traducen en resultados clínicos que, bueno, lo que vamos a hablar hoy son cosas que todo el que pase consulta, problemas con los que se va a enfrentar, ¿no? Con el día a día y que, bueno, que como digo, no tienen una solución clara y es muy bueno que podamos entre todos dialogar y, en fin, estoy segura que va a ser una charla muy interesante. Vamos a tener dos ponencias y después un periodo de discusión, más o menos nos queda por delante hora y media, más o menos media hora para cada uno de nuestros ponentes y media hora para discutir. Y por supuesto todos podéis hacer preguntas a través de la plataforma que bueno, quedarán registradas y yo pues las podré hacer a los ponentes después. Así que no tengáis bueno, conforme vais escuchando y cualquier duda, cualquier cosa que se os ocurra, pues hacerla preguntar, que luego además así tendremos un diálogo mucho más productivo. Y ahora ya paso con mis compañeros ponentes. El primero es Francisco Pérez Grimaldi del Hospital de Jerez y va a hablar de la terapia inhalada, perdón, antes del biológico. Y bueno, y hablará de si todos los pacientes deben o no recorrer la misma escala terapéutica y bueno, qué aspectos controvertidos hay en este momento, antes del biológico. Y a continuación, la doctora Mar Mosteiro, desde Vigo, desde el Hospital Álvaro Cunqueiro, pues nos va a hablar de qué pasa después del biológico y si hay razones para desescalar, para cambiar el tratamiento inhalado de base, hasta dónde llegar, etcétera. Todos estos aspectos que, bueno, que como digo, nos preguntamos en el día a día. Y ya, pues sin más, creo que lo mejor es que empiecen a hablar uno a continuación del otro y luego, pues todos juntos montamos la discusión. Cuando queráis, Paco. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos, compañeros. Es un placer compartir este ratito de tarde con vosotros y yo me voy a encargar de la primera parte de la reunión en la que vamos a hablar de lo que hacemos antes de iniciar el tratamiento biológico, ¿no? De esa senda que pongo yo ahí en esa imagen que tenemos que recorrer hasta llegar a ese objetivo final para nuestros pacientes, que es el tratamiento biológico. ¿Qué es lo que hacemos en ese camino ascendente desde el punto de vista de la terapia inhalada? Y este es el guión que voy a seguir. Lo primero que haré será repasar lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Después hablaré de lo que nos dicen los informes de posicionamiento terapéutico, que son importantes en el caso de la terapia inhalada.
Después de las recomendaciones veremos qué es lo que hacemos en la vida real, qué hacemos en la consulta. Repasaré finalmente otras cuestiones que creo que son interesantes e intentaré llegar a una serie de conclusiones con respecto a lo que haya hablado. Bueno, empezamos hablando de las guías de práctica clínica, ¿no? Esos documentos que nos dan estos señores, estas señoras, la gente que sabe mucho de una enfermedad y que nos ayudan a los demás a tomar nuestras decisiones en el día a día. Y hablando de asma, evidentemente tenemos que hablar de la guía GEMA, que yo entiendo que es la que tiene un uso más extendido a nivel nacional, y en la que aparece el tratamiento biológico en el escalón 6. Y lo que nos dicen es que antes del tratamiento biológico, que es un tratamiento adicional, tenemos que hacer todo lo que está en el escalón 5 y en caso de que el paciente no se controle adecuadamente, entonces saltar al biológico. ¿Y qué tenemos en el escalón 5 relativo a la terapia inhalada? Pues lo que nos dice GEMA es que en todos los pacientes tenemos que utilizar un LABA con un corticoide inhalado a dosis alta. Pero además de eso, si vamos un poco más abajo, nos dice que si existe un mal control, tenemos otros tratamientos que podemos utilizar. En lo que se refiere a terapia inhalada, ahí tendríamos el LAMA como una opción que podríamos utilizar. ¿Cuándo en concreto? ¿Cuándo nos dice GEMA que tenemos que utilizar el LAMA? Bueno, esta es la recomendación, tal cual aparece reflejada en GEMA, que nos dice que lo tenemos que emplear cuando el paciente con LABA corticoide inhalado a dosis alta no esté bien controlado y además tenga una obstrucción en la espirometría, tenga un índice por debajo del 70%. Esto es lo que aparece en el capítulo del tratamiento de mantenimiento. Sin embargo, si nos vamos un poco más adelante, nos vamos al capítulo del asma grave no controlado, que es en el que se aborda el tratamiento biológico. La definición que se hace de asma grave no controlado, que es la que nos indicaría pacientes en los que podemos poner este tratamiento, es esta de aquí, que es la misma definición que se da en el documento de consenso de asma grave de 2022 y que nos dice que se considerará asma grave no controlado si el paciente tiene LABA corticoide a dosis alta y además un anticolinérgico. Es decir, si atendemos a esta segunda definición, el LAMA sería algo obligatorio, mientras que si atendemos a la recomendación inicial, podríamos decir que es opcional, que solo sería necesario en algunos casos. Puede ser esto quizás un poco controvertido. En definitiva, al final nos van a decir que utilicemos el LABA, que utilicemos el corticoide inhalado a dosis alta y el LAMA, al menos en determinadas circunstancias. Vamos a ir repasando paso a paso cuál es la evidencia que sostiene estas indicaciones de la guía. Bueno, empezaremos hablando del LABA, que es una medicación que siempre nos van a recomendar que utilicemos en conjunto con el corticoide inhalado. Evidentemente, para un paciente que va a terminar con un biológico, no nos podemos plantear utilizar un corticoide inhalado en monoterapia, sino que tendremos que añadirle un LABA. ¿Por qué? Pues porque esto nos reporta ventajas. Esto lo conocemos desde hace mucho tiempo. Una característica de la mayoría de los estudios que os voy a poner hoy es que tienen bastantes años, lo cual no es habitual en muchas de las sesiones que hacemos, pero claro, es que la evidencia generada para el tratamiento inhalado en el asma habitualmente tiene muchos años. Aquí tenemos una revisión Cochrane del año 2005 en la que se ven los beneficios de añadir un LABA al corticoide. Aquí, por ejemplo, tenemos que existe un beneficio en cuanto a las agudizaciones que requieren corticoide, cuando le añadimos el LABA al corticoide. Y también tenemos otros muchos datos en esta revisión, como por ejemplo una mejoría funcional al añadírselo al corticoide. Por lo tanto, el uso del LABA parece que está fuera de toda duda. Relativo al corticoide, lo que nos recomienda GEMA es que utilicemos una dosis alta de corticoide inhalado. Yo lo pongo así entre interrogaciones porque puede ser un tema quizás algo controvertido. ¿Por qué nos dice GEMA que hagamos esto? Pues porque hay muchos estudios en los que se aprecia una mejoría del control del asma cuando incrementamos dosis del corticoide inhalado. Este es otro estudio con muchos años, fijaos, del año 97, en el que se probaba diferentes dosis de budesonida en monoterapia y diferentes dosis de budesonida acompañada de formoterol. Lo que vemos en las dos columnas de la derecha es que son las que tienen alta dosis de budesonida, es que el número de agudizaciones en los pacientes en ese estudio era menor que en los pacientes que tenían una dosis baja de budesonida. Es decir, que al incrementar la dosis del corticoide inhalado disminuíamos las agudizaciones y además, en otro de los aspectos que se valoraba en este estudio, se producía una mejoría funcional también. A igualdad del LABA, cuando teníamos mayor dosis de budesonida
el paciente iba a mejorar desde el punto de vista funcional. Esto también se ha corroborado, esta mejoría al incrementar la dosis del corticoide inhalado, bueno, se ha visto en otros estudios, como este, por ejemplo, también es un estudio con muchos años, de hace 20 años, en el que se valoraban pacientes que tenían mal control del asma, tomando diferentes dosis de corticoide inhalado de partida, se dividían en dos grupos, a uno se le daba fluticasona en monoterapia y a otro salmeterol fluticasona, y se veía cómo al incrementar la dosis, conforme iba pasando el tiempo, como se ve en la gráfica, pues cada vez el porcentaje de pacientes que teníamos bien controlados del asma era mayor. ¿Eso qué nos indica? Bueno, pues que al subir la dosis del corticoide inhalado, sea en monoterapia o acompañado de un LABA, vamos a conseguir una mejoría del paciente. Y ese es el motivo por el que GEMA nos plantea, bueno, ese tratamiento escalonado en el que vamos incrementando la dosis del corticoide inhalado hasta llegar al LABA corticoide a dosis alta. ¿Qué pasa con el LAMA? Bueno, como os he comentado antes, el LAMA va a estar indicado en unas circunstancias muy concretas, cuando el paciente no se controle adecuadamente con LABA corticoide inhalado y además cuando tenga una obstrucción en la espirometría. Eso es lo que nos dice GEMA. ¿De dónde sale la indicación del LAMA? Bueno, pues la indicación inicial sale de los estudios realizados con tiotropio, que son más recientes, este New England es del año 2012, y decir que en este estudio lo que se valoraban eran pacientes con LABA corticoide a dosis alta, que habían tenido al menos una agudización en el último año y que funcionalmente tenían un FV1 por debajo del 80. Esta característica funcional se va a repetir yo creo que en todos los estudios que se hacen con anticolinérgicos. Entonces, esto es un aspecto interesante porque es diferente la recomendación que se hace en la GEMA de lo que aparece en los estudios. Los estudios se hacen con pacientes con FV1 por debajo del 80, sin embargo, la recomendación de la GEMA del LAMA es en pacientes que tengan una obstrucción, un índice por debajo del 70, es algo diferente. Bueno, ¿qué es lo que se veía cuando a un paciente con LABA corticoide mal controlado se le añadía el anticolinérgico? Bueno, pues veíamos lo primero una mejoría funcional, que era algo quizá más o menos esperable, y además se iba a ver también una mejoría más modesta, pero también en lo referido a las agudizaciones. Esto era añadiendo el LAMA, en este caso era por separado, por un lado LABA corticoide, por otro lado el LAMA, y de forma más reciente han aparecido diferentes estudios que han permitido que tengamos en el mercado triples terapias inhaladas fijas para el asma. Este es uno de los estudios pivotales de la triple de indacaterol, glicopirronium y mometasona, en la que se comparó esta triple con dos versiones de LABA corticoide y lo que vemos en las diferentes comparaciones es que había una mejoría funcional, lo mismo que habíamos visto al añadir el tiotropio de forma independiente, y además también había una mejoría de las agudizaciones. Es verdad que en este caso en concreto, las que pongo aquí en esta imagen, no eran estadísticamente significativas, pero sí que se veía una mejoría también en las agudizaciones. Si queremos tener una idea más global de la utilidad del anticolinérgico de larga, yo os recomiendo este metaanálisis del JAMA del año 2021, en el que se incluyen diferentes estudios con el LAMA dado de forma independiente o con la triple en un único inhalador, en el que se corrobora efectivamente que existe una mejoría funcional cuando se lo añadimos al paciente con el LABA y el corticoide inhalado. Aquí se incluyen estudios con el corticoide a dosis media y estudios con el corticoide a dosis alta. Y también se ve una mejoría en cuanto a las agudizaciones. Un poco en base a esto, bueno, pues vendrá la recomendación de la GEMA. Aparte de la GEMA, el otro documento que utilizamos de forma más habitual para seguir el tratamiento que tenemos que hacer en los pacientes con asma es la GINA. El tratamiento de forma general de la GINA es muy similar al de GEMA, con un tratamiento escalonado, pero plantea una serie de diferencias en la situación prebiológico, en lo que se refiere al tratamiento inhalado. Una diferencia es que no son tan insistentes o tan taxativos como es la GEMA en la necesidad de utilizar un LABA corticoide a dosis alta. Digamos que GINA aboga un poco más por utilizar el LABA corticoide a dosis media y solo nos dice que podemos plantearnos hacer un ensayo terapéutico durante 3-6 meses con el LABA corticoide a dosis alta. ¿Y por qué nos dice esto? Pues por dos cuestiones. En primer lugar, porque nos va a decir que el beneficio que obtenemos al incrementar la dosis del corticoide no es demasiado importante. Y por otro lado, porque hay un potencial de efectos adversos. ¿Y en qué se basa para hacer estas afirmaciones? Bueno, pues se basa en algunos estudios como estos, ¿no? Yo os he cogido, estos estudios vienen en la bibliografía de la propia GINA. Este, por ejemplo, es un estudio del año 2002 en el que se incluyeron 30 pacientes únicamente, 15 iban a una rama en la que se le daban fluticasona y 15 a una rama en la que se le daban beclometasona.
se seguían durante 24 semanas y se daban dosis crecientes, eran 3 dosis distintas, de esos corticoides inhalados. Y lo que se valoraba era el impacto favorable desde un punto de vista de la función pulmonar, no se valoraban otros aspectos, y por otro lado los potenciales efectos adversos que vendrían representados por los datos del cortisol nocturno, como datos de que esos corticoides son inductores de insuficiencia suprarrenal. Lo que vemos en la parte de arriba de la gráfica es que el beneficio al incrementar la dosis de corticoide, en este caso concreto, era un beneficio escaso, mientras que en la parte de abajo de la gráfica vemos cómo se incrementa el potencial de efecto adverso. Entonces, es uno de los datos que se utilizan para plantear ese LABA corticoide a dosis media como lo preferido en general en los pacientes. Insisto, es un estudio con solo 30 pacientes, 24 semanas y en el que se valoran los parámetros que se valoran. Nos quedan muchos que son importantes para nosotros que no aparecen en este estudio. Otro de los estudios que se utiliza para argumentar esto es esta revisión de una revista australiana en la que, en base a estudios previos, se elabora esta gráfica en la que en la parte de abajo, en esa línea de abajo, vemos el beneficio obtenido cuando se incrementan dosis, en este caso de fluticasona inhalada. Claro, si veis la gráfica es prácticamente plana, se ve como que hay poco beneficio, poca diferencia al incrementar la dosis de fluticasona, mientras que en la parte de arriba, que aparecen los efectos adversos, sí que vemos una línea descendente, claramente lo que indica que los efectos adversos al incrementar la dosis de fluticasona sí que se incrementan pronto. Pegas desde mi punto de vista que tiene este estudio, bueno, pues lo primero es que realmente esto es poco aplicable a pacientes con asma grave, con asma en situación previa a un biológico. ¿Por qué? Porque se incluían diferentes tipos de estudio con diferente nivel de gravedad y, por tanto, creo que no es aplicable a lo que estamos hablando hoy. Y por otro lado, deciros que el efecto adverso que se valoró en este caso era la candidiasis oral, que no es que no sea un efecto adverso importante, pero evidentemente no tiene la trascendencia de otros como la insuficiencia suprarrenal. No obstante, este es un debate que está abierto a día de hoy y tenemos, por ejemplo, esta publicación mucho más reciente en la que se plantea nuevamente esta idoneidad de la dosis del corticoide inhalado y se afirma que entre el 80-90% del beneficio que obtenemos con el corticoide lo vamos a tener con la dosis baja del corticoide, mientras que los efectos adversos sí que se van a incrementar notablemente. Nos viene a decir, oye, si aumentas la dosis del corticoide, poco beneficio vas a tener, pero sin embargo vas a tener más efectos adversos. Nuevamente, este estudio, cuando nos lo revisamos, está basado en muchos estudios previos. Entre ellos, por ejemplo, se van a incluir pacientes naïf respecto a los corticoides inhalados, pacientes que no tenían corticoide inhalado. Evidentemente, si yo tengo un asma leve, el mayor beneficio lo voy a obtener con el corticoide a dosis baja, porque después ya no voy a tener nada que mejorar, porque me voy a controlar con un corticoide a dosis baja. Por lo tanto, esta gráfica, que la vemos en alguna referenciada en algunas ocasiones, es importante por los efectos adversos y demás, pero hay que valorar hasta qué punto es aplicable en un paciente con un asma grave no controlado antes de poner un biológico. Lo que sí que me parece que es importante que se reseña en GINA y que yo creo que es algo que quizás valoramos poco habitualmente en la consulta, es que al final los corticoides inhalados van a tener un potencial de efectos adversos. Es verdad que esta es una idea que en la EPOC la tenemos más clara, pero quizás en el asma, no sé si condicionados porque tienen un efecto favorable mucho más evidente, quizás la valoremos menos. Pero en este metaanálisis en el que se valoran muy diferentes estudios en los que se administran corticoides en diferentes vías, entre ellas la vía inhalada, se ve que independientemente de la vía por la que se administre, al final existe un riesgo de insuficiencia suprarrenal, que es evidentemente un efecto adverso importante, y que ese efecto adverso será más frecuente cuanto mayor sea la dosis del corticoide inhalado y cuanto mayor sea el tiempo de exposición. Por lo tanto, este efecto adverso sí que habrá que tenerlo en consideración y quizás haya que valorar en pacientes en los que subimos la dosis del corticoide inhalado y no tenemos realmente ningún beneficio clínico, hasta qué punto tiene sentido hacer eso. Existe una segunda diferencia respecto a lo que nos dice la GEMA en GINA, que es en lo relativo al LAMA. Son matices, no son demasiado importantes. Lo pongo el pantallazo para ver un poco lo que dice literalmente. Y lo que nos cuentan es que el LAMA, desde el punto de vista de GINA, estará indicado simplemente cuando el paciente no esté bien controlado con el LABA corticoide a dosis media o a dosis alta, la que estemos empleando. En este caso, ese criterio funcional que nos decía Gemma no se incluye. Una segunda diferencia
que se comprende por ser GINA un documento usado a nivel internacional, es que aquí se incluye la opción de emplear la triple terapia de bilanterol, umeclidinio y furbato de fluticasona, que en la GEMA no se incluye porque este fármaco no está aprobado en Europa para el asma. Bien, esto es lo que nos dicen las guías de práctica clínica, esto es lo que nos dicen nuestros compañeros que son los que más saben de esta enfermedad, pero claro, cuando vamos a hablar de un biológico, no es lo único que tenemos que tener en consideración, sino que hay que pensar en otros aspectos y por eso tenemos otros documentos que son importantes para nosotros, que son los informes de posicionamiento terapéutico que elabora la Agencia Española del Medicamento para indicarnos cuáles serían los pacientes en los que es más claro el beneficio que se obtiene al poner un tratamiento biológico. Entonces, yo voy a revisar los diferentes informes de posicionamiento terapéutico de los distintos biológicos que tenemos, salvo omalizumab, porque este es más antiguo, desde el punto de vista de lo que recomiendan en cuanto a terapia inhalada. Empiezo con mepolizumab porque es el primero que tenemos en ese sentido. Os pongo literal lo que dice el informe de posicionamiento terapéutico que con respecto a terapia inhalada, y lo que nos dice es que lo podremos indicar mepolizumab o que nos lo recomiendan utilizar cuando el paciente esté mal controlado con un LABA y un corticoide inhalado a dosis alta. Nada nos dice sobre el anticolinérgico. Esta recomendación de mepolizumab es la misma que se va a dar para todos los biológicos que vienen después. ¿En qué se fundamenta? Bueno, en el caso de mepolizumab, bueno, pues nos dicen que esto se va a fundamentar en los estudios pivotales de mepolizumab, por ejemplo, en el DREAM, que es lo que incluían en las características de los pacientes que se incluyeron, bueno, pues eran pacientes mal controlados con LABA corticoide a dosis alta. Poco después aparece reslizumab, aunque sea un poquito largo el párrafo, pero al final ya os digo que lo que plantean es lo mismo. Estará indicado en pacientes con LABA corticoide inhalado a dosis alta. El LAMA no va a aparecer en ningún momento como un condicionante para la prescripción del biológico. Nuevamente, ¿en qué se fundamenta esta recomendación? Bueno, pues los estudios pivotales. Quiere decir que en los estudios de reslizumab, en los pivotales, sí que se incluyeron pacientes con dosis media de corticoide inhalado. ¿Qué es lo que nos dice a ese respecto el IPT? Pues nos dice que se hizo un estudio post-hoc posteriormente en el que se comprobó que el mayor beneficio se obtenía en pacientes con LABA corticoide a dosis alta y por eso hacía esta recomendación. En el caso de benralizumab, nuevamente las recomendaciones de terapia inhalada previa son las mismas y en este caso el argumento que se da es un poco diferente. También se incluyeron en los estudios pivotales algunos pacientes con corticoide a dosis media y lo que nos dicen en este caso en el IPT es que ellos plantean que solo se utilicen pacientes con LABA corticoide a dosis alta porque es lo que dice la GEMA, que es la principal guía de práctica clínica que se sigue aquí en España y por tanto lo plantean, el argumento es distinto al anterior. Si pasamos a dupilumab, insisto, nuevamente en lo que se refiere a LABA corticoide, aunque sea un párrafo muy largo, al final nos están diciendo lo mismo, LABA corticoide inhalado a dosis alta. Aquí nos hablan de corticoide inhalado a dosis alta en combinación con otro medicamento para el tratamiento de mantenimiento. Bueno, realmente el LAMA como tal no se va a mencionar, entendemos que se refiere al LABA. Y nuevamente tenemos, en este caso, dupilumab, que tenía casi el 50% de los pacientes del juez que tenían una dosis media de corticoide inhalado. Argumento, en este caso, para excluir a esos pacientes en el IPT de dupilumab, pues que el beneficio es mayor en los pacientes que estaban con LABA corticoide a dosis alta. Exactamente el mismo argumento que se da en el caso del último de los biológicos que tenemos, de tezepelumab. En este caso, eran aproximadamente el 25% de los pacientes que tenían corticoide a dosis media en los estudios de desarrollo, pero nuevamente el IPT en este sentido no es diferente. Solo nos dice que estaría indicado el tratamiento cuando tengamos LABA corticoide a dosis alta. Bueno, estas son las recomendaciones que tenemos, las que nos hacen las guías de práctica clínica, las que nos hace el IPT, la Agencia Española del Medicamento, en definitiva. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros en la realidad? Pues son recomendaciones, pero podemos hacer cosas diferentes. Bueno, yo para revisar qué hacemos en la consulta, como tenemos muchos estudios en práctica clínica habitual en pacientes a los que le hemos iniciado el tratamiento biológico, he revisado muchos de esos estudios, sobre todo mepolizumab y benralizumab, que son de los que más tenemos, realizados en diferentes países, para ver cuáles eran las características basales de los pacientes, qué tratamiento inhalado tenían estos pacientes. Tengo que deciros que este dato en muchos estudios es bastante difícil de encontrar o directamente no aparece, que en casi todos los estudios en vida real las características basales aparecen las comorbilidades, aparecen corticoides orales, aparecen eosinófilos, pero no siempre aparece la terapia inhalada que tenían los pacientes previamente.
Bueno, empiezo con este estudio. Este es un estudio del año 2020 de un centro británico del grupo de Cavanagh y Jackson, en el que se presentaban pacientes en los que se había iniciado tratamiento con mepolizumab y aquí había poco lugar a la duda. Lo vemos en la línea de abajo. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes, tenían LABA y corticoide inhalado a dosis alta. No se dice nada del anticolinérgico aquí, no sabemos qué porcentaje de pacientes lo tenían. Este grupo hace una nueva publicación al año siguiente, en este caso con benralizumab, de las mismas características, y nuevamente tenemos que el 100% de los pacientes tenían LABA, corticoide inhalado a dosis alta. No tenemos datos del anticolinérgico. Este otro estudio es el estudio del ORBE-2, que lo conocéis, el estudio de Alicia sobre uso de benralizumab en España. Tengo que decir, no sé si Alicia está conectada, pero que no encontré el dato del LABA corticoide inhalado. No lo encontré, supongo que lo tendrán el 100% de los pacientes, pero sí que aparece el dato del LAMA, que me parece muy interesante. El 74, casi el 75% de los pacientes, ¿vale? Casi 3/4 partes, tenían un anticolinérgico de larga puesta. Y además, si nos vamos a la línea de abajo, a la función pulmonar, vemos que en la última línea, pacientes que tuvieran función pulmonar por encima del 80 eran aproximadamente el 30%. Es decir, visto de otra manera, el 70% tenían un FEV1 por debajo del 80%, lo cual más o menos viene a cuadrar ese 70% con el 75% de pacientes que tenían un LAMA. No sé si casarán en todos los casos, pero bueno, quizás nos indica que efectivamente lo utilizamos en España, sobre todo cuando existe algún tipo de afectación funcional. Tenemos otro estudio de mepolizumab en diversos países, en países de Norteamérica y de Europa, incluyendo España. En este estudio, todos los pacientes, prácticamente todos los pacientes tenían LABA. El corticoide inhalado, aunque no aparezca ahí, os digo que en el estudio se referencia que estaba a dosis alta en prácticamente todos los pacientes. Y es interesante saber cuántos pacientes tenían anticolinérgico de larga. Pues en torno al 58% antes de iniciar el tratamiento biológico, por lo tanto, un porcentaje también bastante alto de pacientes con el LAMA. Podemos pensar, en base un poco a estos estudios que os he puesto, que todos los pacientes van con LABA corticoide a dosis alta y un porcentaje interesante al menos van con anticolinérgicos. Sin embargo, no es así en todos los estudios. Existe cierta heterogeneidad en este sentido y os pongo este estudio, que es el estudio PROMIS, estudio que conocemos muchas veces por otros motivos, en el que LABA corticoide a dosis alta en el 100% de los pacientes, pero anticolinérgico solo en el 13% de los pacientes, que es algo que me llama la atención. Pero bueno, más o menos esto es lo que hacemos en nuestra práctica clínica habitual. Bien, hasta aquí lo que hacemos en ese sentido. Hay una serie de consideraciones adicionales que creo que son importantes hacer en este caso, porque cuando uno se mete un poco en el tema va viendo, pues como hay en el dibujo, cómo van surgiendo diferentes vías, otras cuestiones que son importantes. Yo ponía este dibujo al principio sobre ese camino ascendente que seguimos hasta llegar a la cima donde estaría el tratamiento biológico. Bueno, hemos visto cómo las guías nos dicen algunas cosas distintas, cómo hacemos algunas cosas distintas en nuestra práctica clínica habitual y realmente es que es algo planteable. ¿Todos los pacientes tienen que llevar exactamente el mismo recorrido? Bueno, yo creo que el punto más conflictivo aquí se da cuando tenemos un paciente con un LABA corticoide a dosis media que no va bien, si el siguiente paso que debemos dar es incrementar la dosis del corticoide inhalado o si debemos meter un anticolinérgico. Hasta ahora, la recomendación de la EMA en ese sentido es muy clara, o aparentemente clara en favor de subir la dosis del corticoide inhalado, pero efectivamente hay datos que nos dicen que esto quizás no sea así siempre, ¿no? Claro, en este sentido había un estudio planteado por Luis con el PI de asma, que era muy interesante, el estudio Tricorda, para valorar cuál de esas dos opciones era la mejor. Sin embargo, al final este estudio no se ha podido desarrollar por problemas en el reclutamiento. No obstante, hay datos que nos dicen que esto es una pregunta pertinente que nos podemos hacer. Vuelvo al estudio que os ponía antes de esa triple de indacaterol, glicopirronio y mometasona, que tenía varias comparaciones, como os decía, con respecto al LABA corticoide. Y, por ejemplo, fijaos en esas dos que he señalado, estaría siendo una comparativa entre una triple con el corticoide a dosis media y salmeterol fluticasona a dosis alta, ¿no? Que teníamos un poco esa comparación. Y en este caso, pues tendríamos una mejor respuesta tanto funcional como en agudizaciones en los pacientes con la triple con el anticolinérgico, lo cual nos dice, insisto, que al menos la pregunta es pertinente. ¿Quiere decir esto que todos los pacientes deben ir con anticolinérgico antes de subir al corticoide inhalado a dosis alta? ¿O lo contrario? Pues quizá la respuesta no sea ni una ni la otra. Quizá lo que nos tengamos que plantear es que
en los pacientes, antes de llegar al biológico, ya tengamos que hacer un cierto estudio del fenotipo, de las características del paciente. Pongo aquí esta imagen que me gusta mucho de un artículo de Luis sobre los rasgos tratables aplicable a toda la patología obstructiva de la vía aérea y aplicable, por tanto, al asma. Y quizás sea esto a lo que tenemos que atender para decidir lo mejor posible en cada paciente individual. Por ejemplo, un paciente con un lavacorticoide a dosis media que no vaya bien y que tenga 600 eosinófilos con una respuesta T2 muy marcada, se beneficie de subir dosis de corticoide inhalado. Uno que tenga 100 eosinófilos pero tenga una obstrucción en la espirometría, se beneficie más del anticolinérgico. Será variable según los pacientes. Otra cuestión interesante es que vamos a suponer que decidimos poner las tres patas de la mesa que hemos dicho, el LAVA, el corticoide y el LAMA. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos juntos? ¿Los ponemos por separado? Hemos visto que hay estudios en los dos sentidos. Bueno, aquí la recomendación, no para este aspecto concreto, sino en general, es bastante clara. Siempre que sea posible, hay que intentar utilizar un único tipo de dispositivo. Lo sabemos porque en estudios ya de hace mucho tiempo se observa que cuando utilizamos más de un dispositivo, normalmente el número de errores en el uso del dispositivo se van a incrementar y además sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en el asma es la adherencia. Y como la adherencia muchas veces no es buena, hay que intentar hacer todo lo posible para que sea lo más sencillo posible para los pacientes. Y una última pregunta que también nos podríamos hacer es, ¿vale? Decidimos poner el tratamiento inhalado que sea, porque estamos en la antesala del biológico. Bueno, ¿cuánto tiempo esperamos para poner el biológico? Yo creo que es una pregunta bastante pertinente también, en la que yo me vais a permitir que no me meta, porque como comentaba Gregorio, en el próximo 26 de noviembre vamos a tener otra webinar en la que hablaremos, entre otras cosas, del tiempo que tardamos en iniciar el biológico y hasta qué punto esto pueda ser importante modificarlo y adelantarnos en este sentido. Bien. Bueno, y un poco a modo de conclusiones, yo os diría, en primer lugar, aunque puedan existir algunas dudas por la controversia que os he comentado entre Gemma y Gina, que cuando el paciente es candidato a terapia biológica, en ese caso concreto, yo entiendo que tiene que usar un lavacorticoide a dosis alta, aunque el tema del uso de la dosis alta de corticoide inhalado, bueno, pues necesite de una valoración de cuánto es el beneficio que realmente estamos obteniendo, porque existe un perjuicio potencial que hay que tener presente. Que en lo relativo al LAMA, que siempre que estemos con el lavacorticoide y el paciente no esté controlado, habrá que plantearse el uso de un LAMA, sobre todo si existe afectación funcional. Yo entiendo que incluso en pacientes en que no exista afectación funcional, pero bueno, entiendo que es un tema que puede ser de debate. Que en ese recorrido, hasta llegar a esa triple terapia que estamos comentando, sería bueno individualizar en la medida de lo posible la escalada de cada paciente concreto, hasta qué punto es más útil un camino u otro. Y finalmente, que independientemente de las recomendaciones, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en la mayoría de los casos lo que hacemos es utilizar lavacorticoide a dosis alta en todos los pacientes. El LAMA lo utilizamos en muchos pacientes en general, aunque este dato es mucho más variable. Y nada más por mi parte. Creo que me ajusto más o menos al tiempo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Felicidades por la ponencia y nada más, si quieres ir poniendo la tuya y luego haremos comentarios al final. Muy bien. No sé cuál es. Presentaciones. Bueno, creo que es esta, que tengo como dos ventanas abiertas. Antes de nada, muchísimas gracias, Gregorio, por invitarme a participar en este programa de Nuevos Horizontes en el asma. Enhorabuena a mi compañero, a Paco, y bueno, gracias a la organización y enhorabuena al servicio técnico. Bueno, Nuevos Horizontes en el asma, a mí me toca hablar de el step down en los pacientes que están con terapia biológica y enlazar con el tema de modificación de la enfermedad asmática grave bajo tratamiento biológico. Este es el guión que voy a seguir. Es ¿por qué debo reducir el tratamiento una vez alcanzado el control en un asmático de máxima gravedad? Bueno, las razones en las que me voy a apoyar para esto es en que el biológico puede modificar la enfermedad asmática, que con los corticoides inhalados alcanza un efecto meseta en la eficiencia terapéutica y que no debemos de olvidarnos de que los corticoides a altas dosis tienen efectos secundarios. El segundo punto que abordaré es a quién, cuándo y cómo reducir o hacer este step down de la terapia inhalada. Evidencia del uso de dosis media o baja de ISLAVA en asma grave con terapia biológica
qué riesgos hay del uso de estas dosis medio o baja de ISLAVA en pacientes con asma grave con biológicos, y ya para finalizar, pues conclusiones o un resumen y unas cuestiones por resolver que seguramente pues, la audiencia incrementará, ¿no? Lo primero de todo es ¿por qué debemos de reducir el tratamiento una vez alcanzado el control? Inherente a la filosofía del tratamiento del asma está el step up, step down, ¿no? Es un tratamiento que de forma dinámica y continua se tiene que ir ajustando a las condiciones del paciente, a esa enfermedad inflamatoria que es tan variable y así de variable la inflamación también en su expresión clínica. Pero cuando hablamos del paciente con asma grave, quizás estamos hablando de un grupo especial, o así tenemos la sensación, ¿no? Es un paciente que posiblemente en el último año seguro, pero posiblemente en muchos más años ya lleva sin alcanzar nunca el control. Es un paciente especial y es un paciente que tiene, en general, ya lo dijo muy bien Paco, ¿no? ISLAVA partimos en principio de dosis máxima y sobre eso en torno a un 40 o 50% de los pacientes, según el país, desde el registro ISAR va a tener un LAMA, y entre el 46 y 69% de los pacientes tienen un antileucotrieno. Pero además de esta medicación que se registra bien y que va dirigida a el control del asma, fármacos controladores del asma, estos pacientes acumulan sacos de farmacia en su casa. En este camino terrible de mal control del asma se sufren muchos cambios de inhaladores por diferentes profesionales, pero sobre esas terapias se van añadiendo antihistamínicos de diferentes principios por si acaso conseguimos algo, diferentes corticoides tópicos nasales y antihistamínicos nasales, antibióticos diferentes, además de la acidromicina y mucolíticos varios. Todo este montón que también genera posibles efectos secundarios, sí que genera sin duda despilfarro. Y lo vamos a poder abordar, eso creo que sin duda. Pero además de estos fármacos sutiles o marginales, evidentemente tenemos el core del tratamiento asmático, esa triple terapia, voy a partir ya de ella como triple a dosis altas, pero que también este grupo de pacientes, al menos desde hace meses, no le hace nada. Siguen con sus exacerbaciones y para llegar a un biológico el 100% han tenido exacerbaciones, han tenido mal control de tratamiento, con o sin obstrucción, pero que la tienen entre el 70 y el 80%, y con o sin corticoterapia crónica, que la tiene el 10 al 30%. Entonces sí que es un escenario diferente. Y si me lo permitís, como símil, no sé si es el mejor o no, estamos en un escenario que, tal como si queremos en un área de 10 hectáreas hacer una talada de árboles y desbrozar toda la maleza. Utilizamos herramientas que nos llegan. Nos llegan y lo dice la propia evolución clínica del paciente. A mí esto no me llega y sigo mal. Y cuando llega un instrumento tan distinto como este, el abordaje cambia. Cambia la situación, cambia el contexto. Y si este instrumento nuevo, esta máquina, es el biológico, enlaza directamente con el concepto al que voy, que es modificación de la enfermedad. Abordamos la enfermedad de una forma distinta. Y eso es lo que nos lleva posiblemente a tener que plantear también el abordaje con terapia inhalada de una forma distinta, ¿no? Para hablar de modificación de la enfermedad, un término con el que nos sentimos más cómodos que con el de remisión, y tal y como pone, se ha publicado recientemente en el consenso en archivos, pues es un término que nos gusta más, ¿no? Porque es menos ambicioso. Pero hablar de modificación significa sí o sí el paciente ha tenido respuesta clínica completa. Llamémosle remisión clínica o como queramos. Todo esto que es característico del paciente con el escalón 5 mal controlado y que pasa al 6 es síntomas no controlados, exacerbaciones con o sin hospitalizaciones y limitación al flujo aéreo que vamos a modificar o mejorar más o menos, se logra controlar con los biológicos. Y tenemos evidencia de que al menos en un tercio, a más de un 40%, así lo conseguimos. En vida real, el REDES con el MEPO, en BERNRA con el ORBE, DUPI y TECE en abierto en continuación de los pivotales demuestran que esto, en torno a un tercio, a un 40% de los pacientes, conseguimos lo que no habíamos conseguido con la terapia clásica y central del asma, que era el corticoide de altas dosis, LAVA y LAMA posiblemente. Pero cuando hablamos de remisión y estar hablando de un contexto diferente, es hablar también, como lo refleja el REMAS, ¿no?, de que no tenemos no solamente ese árbol que talamos, sino la raíz de la que nace. En este caso, la inflamación. Me gustaría tener datos de que la inflamación es totalmente controlada, pero sí es verdad que tenemos datos ya de los estudios de fase preclínica
y en los pivotales, y cada vez más acumulamos datos del control no solamente de las células efectoras, sino de otros rasgos inflamatorios. Nos encantaría tener silenciada completamente la enfermedad inflamatoria que define el asma, pero también cada vez vamos abordando y descubriendo nuevas vías. Pero es verdad que incidimos ahí. Y esto es otro punto a tener en cuenta a la hora de decir que al menos en parte también cumplimos con el siguiente ítem de hablar de modificación de asma. El tercero que se dice para hablar de modificación de la enfermedad es que no solamente controlar la inflamación y todo el espectro clínico, sino que esas secuelas que ha dejado la inflamación asmática, que es el remodelado, los podamos revertir. Hasta ahora hemos pensado que esto era imposible. Y es verdad que es difícil, pero ya empezamos a tener al menos matizar esto. Los criterios clásicos de hablar, todos los puntos que incluye ese término de remodelado, van desde el cambio en el epitelio, la metaplasia mucosa, el engrosamiento, la membrana basal, la hiperplasia, hipertrofia del músculo liso. Y quizá estos dos últimos, de engrosamiento de la membrana basal con el depósito de colágeno, así como la hiperplasia, hipertrofia del músculo liso, son los que hemos considerado como más irreversibles. Pero ya empezamos a tener datos de que al menos en algún grado, en alguna medida, esto también tiene cierto grado de reversión. De forma indirecta, a través de imágenes del TAC, vemos cómo disminuye el grosor de la pared bronquial. He puesto este estudio, pero sabéis que hay muchos más. Y ya no me meto en el tema de los tapones porque podríamos decir que no es un remodelado realmente, ¿no? Pero también datos de biopsia que muestran que ya podemos, incluso algunos ya antiguos como el omalizumab, reducción del grosor de la membrana basal y datos de biopsia donde se demuestra que hay reducción de la masa muscular. Así que pues el contexto cuando hablamos de un paciente con biológico ya no es el mismo, porque con el biológico esos pacientes, al menos un tercio, cambiamos el contexto en el que estamos hablando. Respuesta clínica, cambio de la inflamación y cambio algo más allá de la inflamación. Incluso este monte que hemos talado, que hemos dejado sin raíces, esa rugosidad y ese empedramiento posiblemente empieza a adquirir algo ya parecido a un tapiz, no de un campo de golf de césped inglés, pero sí ya un aspecto distinto, ¿no? Estamos en un contexto distinto y, por tanto, en un paciente con un biológico, lo siguiente es, si ya ha respondido, porque si está con biológico, es que el paciente, y sigue con él, le ha cambiado la respuesta, al menos clínica, ¿no? Entonces tenemos que poner en la mesa que los corticoides, o al menos la terapia inhalada y los corticoides por sus efectos secundarios, como voy a comentar, habrá que valorar si los tenemos que reducir. Sobre todo porque este mismo paciente ya ha experimentado y hemos visto cómo ha alcanzado una dosis meseta. Él mismo, con dosis máxima, que seguramente a partir de dosis media, no conseguimos controlar. Es posible que le haya aportado algo, pero sigue estando mal y por tanto es insuficiente. Y en el trabajo que ha mencionado Paco y que todo el mundo conocemos y que viene de una reanálisis, sobre todo de los datos del GOAL, ¿no? Se dice que evidentemente los pacientes alcanzan la mejoría clínica el 80% de la máxima que se puede alcanzar con dosis baja. Perdón. Aquí había grupos de pacientes con dosis media que se pasaban y completaban un año de seguimiento con dosis máxima de propionato de fluticasona. Estos de dosis media solo alcanzaban el control total en todos los ítems, muy ambicioso, el 60%, si no me equivoco. O incluso en la gráfica que ponía Paco, ¿no? Hay un 30% en la meseta de la función pulmonar y en la meseta de las exacerbaciones también. Un 30% que no, por mucho que aumentemos las dosis, no alcanzamos mejoría. Posiblemente es un grupo que no está del todo caracterizado, pero seguramente que en ese 30% pueda estar alguno de los pacientes de los que estoy hablando, de los que todos hablamos, que escalan a biológico. Y la meseta se ha alcanzado ya en dosis, no sé si altas, pero antes de llegar a dosis más que supraaltas, ¿no? Incluso en este trabajo, en donde Power compara pacientes que tienen exacerbaciones y dice, bueno, voy a ver lo que pasa cuando de dosis media con exacerbaciones pasamos a alta. Pues no hay mucha diferencia en el control de las exacerbaciones como mantenerlo con dosis media. También cuando pasamos de dosis baja a media, o lo comparamos con pasarlo a dosis alta, parece que no aporta mucho la subida a dosis alta. Es verdad que todos sabemos que tenemos pacientes con dosis media de ISLAVA que cuando pasan a dosis alta y dependiendo del corticoide inhalado, alcanzamos el control.
Pero cuando están descontrolados, la verdad es que ya hay una meseta clarísima de los corticoides y de toda la terapia que es el core del tratamiento del asma. La otra razón para que, llegado el momento en que tenemos un biológico y tenemos el paciente con respuesta clínica, si no, evidentemente necesitaríamos el biológico, es que mantener dosis altas de corticoides inhalados que ya no lo habían hecho mucho y habían alcanzado una meseta, significa estarle sometiendo a efectos secundarios. Los banalizamos con frecuencia y frecuencia insistimos en ellos para que el paciente sea adherente a los corticoides con LABA inhalados, ¿no? Porque es el tratamiento fundamental del asma del 80-90% de los pacientes. Pero no nos tenemos que olvidar de que las dosis altas de corticoides aumentan la neumonía. Esto es un trabajo muy clásico. Sé que hay matices en función del tipo de corticoide, pero dosis media o alta multiplican por 2 a 2,5 veces el riesgo de neumonía. Y huimos de dar dosis altas de corticoide a todos nuestros pacientes con bronquiectasia, sobre todo pacientes que portan gérmenes patógenos, ¿no? En cuanto a la supresión suprarrenal, hay trabajos clasiquísimos como este del año 96, ¿no? En donde dosis alta, ya no hablemos de la media, pero las dosis alta de corticoides inhalados, sea budesonida o fluticasona propionato, suprimen en un 20% a un 40% la función adrenal. Así que no es banal, además de que eso supone, evidentemente, una exposición sistémica a la que a largo plazo se va a asociar pues los otros efectos secundarios como más riesgo, por supuesto, de diabetes, dosis acumulada a largo plazo, incluso osteoporosis. ¿A qué equivalen estas dosis altas a través de esa supresión suprarrenal? Pues a dar 5 miligramos, en el caso del propionato de fluticasona, de prednisona, y en el caso de la budesonida, a 2 miligramos. No podemos olvidarnos de eso, así que con un paciente que ya está controlado y que además esa dosis de corticoide alto no le parece que aportando mucho, y si ponemos ahora en la balanza estos riesgos que son repetidos en múltiples estudios, sin duda cae a favor de que hay que bajarle la dosis de corticoide. Y además el cambio en su vida ha venido dado por la administración del biológico. El tema siguiente, el punto es a quién, cuándo y cómo. A los que tienen respuesta completa, a todos. ¿Y qué es esto de los que no tienen respuesta completa, ¿no? Yo supongo que si lo mantenemos en biológico, yo diría que al menos una prueba de reducción hay que hacérsela a todos, pero es una cuestión a debatir. ¿Y cuándo? Bueno, sin duda yo creo que depende de todo el cuándo, de la organización que tengamos con nuestra enfermera de consulta o con nuestro hospital de día a la hora del protocolo de administración de los fármacos. Posiblemente todo este saco de fármacos marginales el primer mes los liquidemos y nos vayamos a quedar seguros de que el paciente no va a volver a ellos. Entre estos habrá que hablar de si también quitamos de ese saco a la citromicina, porque en algunos pacientes sí les ha mejorado. Y, por supuesto, no vamos a abordar de cuándo empezar a reducir la terapia inhalada antes de que bajemos los corticoides orales. Por eso yo creo que el cuándo no va a ir antes de los 4 meses y posiblemente nunca lo abordemos antes de los 6 meses. La propia Gina lo recoge y dice que después de 3 a 6 meses, y por tanto yo creo que será en torno al 6º mes, ya eliminados todos estos fármacos marginales y posiblemente otros no tan marginales, por ejemplo, la citromicina en algunos pacientes y eliminados los corticoides, tenemos que plantearnos reducir el corticoide inhalado. Pero claro, habla del corticoide inhalado a dosis moderada, pero el paciente posiblemente venga de triple terapia, al menos según nuestras guías deberían de venir prácticamente todos. La Gina dice que si tiene LAMA, lo primero es suspender el LAMA. Yo también estoy de acuerdo. Pero, y como decía, y enlazando con lo que decía Paco, puede haber perfiles de pacientes. Lo primero, eliminaría el LAMA, eliminar, por supuesto, también el antileucotrieno y luego pasar a reducir el que consideramos el core central del tratamiento del asma, el corticoide inhalado asociado a otro controlador, LABA, casi seguro, excepcionalmente un LAMA. Yo soy partidaria de este esquema de la triple altas dosis, pasar a biterapia altas dosis y luego a dosis media. Habrá algunos pacientes, a lo mejor, o algunos compañeros que creen que es mejor antes pasar por dosis media de la triple antes de bajar
antes de pasar a biterapia a dosis baja. ¿Qué evidencia hay en la reducción del IX-LABA y de otras terapias en los pacientes con biológicos? Bueno, en el estudio ANDI in Practice, que es un estudio de continuación en abierto del ANDI, se hace que los pacientes se homogeneizan todos a dosis alta de budesonida y formoterol durante 4 a 8 semanas, ¿no? Y luego van a continuarse durante 32 semanas, en donde en 5 visitas se va a evaluar la reducción de la terapia inhalada. Luego quedan estables durante 16 semanas. El protocolo es este de cómo se va a hacer la reducción de las corticoides inhalados con LAMA o sin LAMA y en función de la dosis de la que paga. En resumen, sería que si tienen triple, lo primero es quitarle el LAMA. Si una vez que tienen biterapia a altas dosis, podría ser en algunos casos biterapia con LAMA, habría que bajar a dosis media. Y una vez que está a dosis media de biterapia, se podría bajar a dosis media de monoterapia de corticoide o a baja dosis de IX-LABA. Bueno, es interesante este planteamiento. Ellos lo que obtienen es que, primero de todo, reduciendo los LAMA. Démonos cuenta que en esta serie solo el 41% de los pacientes tenían LAMA. La serie global retiran el LAMA al 39%. Cuando hablan del grupo que va a mantener se va a mantener perfectamente controlado durante todo el periodo de seguimiento, que son 48 semanas, consiguen retirárselo al 65%, retiran los antileucotrienos que los portaban en el estudio el 52% de los pacientes, al 34% de ellos, y en el caso de los controlados al 52%. Así que podemos retirar estos controladores, el antileucotrieno yo creo que ya de primero iría, según mi criterio, pero también el LAMA a la mitad casi de los pacientes que lo tenían. Una vez llegado a ese punto y siguiendo este esquema, y yo creo que también lo que estábamos comentando sería la reducción del corticoide inhalado y el LAMA. ¿Qué evidencia hay? En el propio estudio ANDI in Practice, sabéis que en el ANDI había pacientes con dosis media, ¿no? Como podéis ver en la gráfica, el 63% tenía dosis de corticoide alto y un 35% redondeando dosis media. Bueno, pues a los que tienen dosis alta y con este protocolo le bajan al 50% a dosis media. Pasan del 62 al 36% de los pacientes a estar al final del protocolo con dosis media. Y es más, incluso el 23% acaban solo con dosis baja. Así que prácticamente solo la mitad, un tercio de los pacientes con biológico, en este caso con benralizumab, al final de un estudio protocolizado o una protocolización de reducción, van a mantenerse bien controlados con dosis media de corticoide inhalado. Ya en un estudio antiguo de omalizumab se demostraba que se podría reducir en el 46% de los pacientes la dosis de corticoide inhalado en más de un 50%. El tercer estudio en línea con la reducción de los corticoides inhalados y en el que se referencia la GINA para apoyar la reducción de corticoides a dosis media es el estudio SHAMAT. Es un estudio de eficacia de benralizumab para mantener el control de los pacientes cuando se reduce la dosis de IX-LABA. Son pacientes que vienen de recibir al menos 3 dosis de benralizumab. Es un trabajo del grupo de Jackson. No tienen ni LAMA, ni antileucotrienos, ni corticoides. Estos pacientes, que con estas 3 dosis de benralizumab van a estar controlados con respuesta en exacerbación y sí clínica, se van a homogeneizar también a dosis máxima de budesonida formoterol y después se randomizan. 43% se van a mantener esas dosis de corticoides de budesonida, en este caso, y formoterol alta durante todo el periodo de estudio, que son 32 semanas y 12 más de seguimiento en dosis estable, y 125 se meten en un protocolo de reducción de dosis. Se hacen seguimientos clínicos cada 8 semanas y también se hace algún seguimiento con espirometría y FEM. ¿Qué consiguen? Estos pacientes que parten de biterapia a altas dosis, el 93% van a poder reducir en alguna medida la dosis de corticoides y hasta el 61% alcanzan dosis de rescate inflamatorio, es decir, X formoterol con budesonida de rescate. Y además, en los últimos 4 meses de seguimiento, el 95% no le precisan acercar.
Esto supone evidentemente un ahorro en la exposición de corticoide inhalado a estos pacientes, una diferencia de 820 microgramos. Pero ¿qué riesgos tiene el uso de dosis media o baja de ISLAVA en este grupo de pacientes? Lo primero sería pérdida funcional a largo plazo. En el estudio SHAMAL, que sí se hizo medición de función pulmonar, se ve que el grupo en el que se hace desescalada tiene una pérdida de 80 mililitros frente a ganancia de 6 mililitros en el grupo que mantiene los corticoides. En paralelo, el grupo que se hace una reducción sube el CEN por encima de cifras de 20 frente al grupo que mantiene las dosis máxima de corticoides. Y cuando se hace por subgrupos, se ve que el grupo que realmente tiene la pérdida funcional es el de rescate antiinflamatorio. Hay una tendencia, evidentemente, también en los de dosis baja. No parece que en los de dosis media, al final parece que se igualan, pero sí quizá, y de ahí viene la recomendación de la GINA, dosis inferiores a la media, en principio son de riesgo, porque el paciente puede tener pérdida funcional. Y marco a la derecha como el punto de corte clarísimamente 20 de feno, salvo los de rescate antiinflamatorio, todos los demás están debajo de esa cifra, ¿no? En este estudio no había aumento de las exacerbaciones a pesar de esa pérdida funcional, ¿no? Quizá porque son vías un poco distintas, a pesar de que el feno tiene una buena relación también con las exacerbaciones. Y en otro orden de cosas, nosotros sabemos que nuestros pacientes, cuando están muy bien controlados, abandonan el tratamiento. Este es un estudio retrospectivo en donde agrupa, el grupo de Jackson agrupa a pacientes que han respondido, bueno, que están con tratamiento con benralizumab en función de la adhesión a la terapia inhalada. La columna de aquí, de la de azul tinta, es la que tiene pobre adherencia, menos del 25% de uso de la terapia inhalada con corticoide prescrita. Y vemos que son los pacientes que mejor respuesta tienen clínica en cuanto a síntomas, mayor reducción de los corticoides, y las exacerbaciones no parecen ser diferentes a los pacientes que utilizan corticoides altas dosis. Son este grupo de pacientes que nos dicen, me olvido porque no noto que me haga nada, ¿no? Podríamos esperar que eran los que tienen menor respuesta y mayores exacerbaciones, pero no es así. Y entonces podría surgir una pregunta. ¿Podemos permitir que el paciente se autoajuste su medicación? En principio, y dado el estudio SHAMAL, tendríamos que decir que no, porque tiene una pérdida funcional, aunque sea leve. Pero según esto, la verdad es que parece que se ajusta muy bien. En mepolizumab también se ha visto como el 21% de los pacientes abandonan el tratamiento con corticoides inhalados. Pero a pesar de que los pacientes no parecen exacerbarse, yo creo que el paciente no lo podemos dejar autoajustar por esos riesgos de función pulmonar. Y lo que encontramos en el ensayo con un biológico tampoco lo podemos extrapolar a todos los biológicos. Incluso en exacerbaciones, a lo mejor en el ensayo, en los estudios de seguimiento en abierto con MEPOS he visto que incluso podría aumentar en los que abandonan el tratamiento, aunque se sientan bien y a lo mejor mejoren en otros ítems, el riesgo de exacerbaciones. Así que no deberemos de dejar que el paciente se autoajuste y deberemos de momento seguir, quizá yo al menos así estoy alineada a la recomendación de la GINA de mantener dosis media. Podríamos discutir si en algunos dosis media o baja, pero de momento la recomendación es dosis media. Hay muchas preguntas y muchas zonas grises. Lo bueno es que hay estudios en marcha que yo creo que nos van a poner foco, dar luz a ellos, ¿no? Hay un estudio con tezepelumab, el Arrival, que va a valorar si el paciente con tezepelumab se va a randomizar a aquellos que, independientemente, ¿no?, de incluso de la respuesta clínica, si se puede bajar la terapia inhalada, si los pacientes tienen controlada el asma y o reducción de los biomarcadores. Y se va a ver qué pasa con ellos. Se va a hacer step down en esto y podremos saber si los biomarcadores pueden ser mejores para marcarlos o estos biomarcadores hay que combinarlos con la respuesta clínica. Bueno, yo para acabar, más que conclusiones, un resumen de lo que he dicho, ¿no? La terapia biológica modifica en mayor o medida la enfermedad asmática. Los corticoides inhalados alcanzan la meseta de respuesta clínica con dosis baja o media. Bueno, quizá el 80% de la respuesta se alcanza. Y a lo mejor con todos los sesgos que tienen los trabajos, incluso en pacientes que pudiéramos ajustar en base a marcadores T2, sabemos que incluso estos marcadores pueden seguir altos a pesar de dosis alta. Hay un techo en nuestros pacientes que van a biológicos, ¿no? Hay una relación
no de meseta, sino lineal entre la dosis de corticoide y los efectos secundarios. Las dosis altas se asocian a mayor riesgo de neumonía y no lo podemos banalizar, porque la afinidad por el receptor de los corticoides de las formulaciones de corticoide inhalados son altísimas y quedan en los linfocitos y en los neutrófilos de nuestras vías aéreas, ¿no? Con dosis alta de budesonida y propionato de fluticasona y supresión suprarrenal, es equivalente al uso de 2 miligramos oral de prednisona para la budesonida y 5 miligramos para el propionato de fluticasona, y que cuando se logra una respuesta clínica se puede retirar a más del 50% de los pacientes los antileucotrienos, yo creo que al 100%, pero al menos al 50% el LAMA. Y que la recomendación general es comenzar el desescalado por estos dos y después reducir la dosis de corticoide inhalado, que la podremos reducir seguramente al 50%, si no al 90% de los pacientes que están con respuesta a los biológicos. De momento, no podemos recomendar que se reduzca más allá de dosis media. Quedan muchas cuestiones por resolver. Quizá yo me adelanto a preguntas que me pudierais hacer. Y es si debemos de reducir la dosis de corticoide inhalado a todos los pacientes con terapia biológica, aunque no tengan respuesta completa. Si solamente esta se acompaña de reducción de los biomarcadores de los que estamos acostumbrados. Si hay diferentes perfiles para el desescalado, unos a los que podemos bajar antes a triple terapia con dosis media y a otros bajarlos a biterapia con dosis alta. Si debemos de ajustar esta reducción en base a algún biomarcador o realmente es inútil, o simplemente ya hay algún límite que nos pudiera orientar, un FeNO de 50, unos eosinófilos de 300 o 400, o si hay, dependiendo, claro, del biológico. Y quizás una pregunta que me parece la más interesante, si hay empeoramiento clínico en un paciente que está controlado con un biológico, cuando yo bajo a dosis media de corticoide, ¿este es indicativo de que tengo que cambiar el biológico? Bueno, pues esto es todo y muchísimas gracias por la atención. Pues muchas gracias a vosotros, a los dos. La verdad es que unas presentaciones magníficas que además eran muy difíciles porque tenéis que contestar a muchas cosas que tienen una respuesta pues poco clara, ¿no? en los trabajos de investigación y además, como habéis dicho, pues muy antiguos. Bueno, ahora pasamos al turno de discusión. Podéis participar todos y quizás pues empezamos con una primera pregunta que me ha llegado al correo, ¿no? Que es de Alicia Padilla. Y me dice que os pregunte si en vuestra opinión y tras haber realizado esta revisión recomendáis el LAMA en pacientes con asma grave aunque tengan una función pulmonar normal, si no están bien controlados. ¿Sí? ¿Creéis que hay que ponerlo en todos o qué opináis si hay que hacer perfiles? Hombre, yo creo, Mar ha dicho una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Realmente, ¿no? Que aunque estemos hablando del mismo paciente, el mismo señor, Pepito Pérez, es un paciente distinto antes y después. Yo entiendo que la situación previa, aunque los estudios se hayan hecho en pacientes con limitación funcional, en este caso lo del FV1 por debajo del 80%, yo creo que es un tratamiento que tenemos que plantearnos emplear antes de llegar al tratamiento biológico, porque al final vemos en nuestro día a día cómo muchos pacientes que tenemos esa paciencia en este sentido, potencialmente pueden mejorar. Evidentemente va a haber otros en los que no les sirva absolutamente de nada, de hecho va a haber muchos en los que nada les sirva absolutamente de nada, ¿no? Pero creo que de forma general, generalizando en todos los pacientes, es un paso previo que es recomendable que utilicemos. Yo tengo que decir que yo en mi práctica habitual, yo normalmente lo utilizo, ¿no? Y tenemos el Orbe 2 de Alicia como un poco como representación de lo que hacemos en España, que sí que lo utilizan la mayoría de los pacientes. Bueno, si me permites, yo estoy de acuerdo, pero hay pacientes que cuando te llegan con dosis máxima de corticoide inhalado, a veces han dado muchas vueltas y es que lo ves que es de biológico, ¿no? Que es un paciente que hace bien la terapia, que ha recibido múltiples tandas de corticoides, no tiene LAMA. Y yo voy directamente al biológico porque creo que lo veo tanto de biológico que creo que voy a perder 6 meses si le pongo el LAMA. Yo estoy de acuerdo contigo. Recuerdo en una reunión que dije yo esto mismo y me decía, Paco Álvarez me decía, no, Paco, porque tú no puedes identificar. Digo, hombre, es verdad. Yo lo que hago quizás en esas situaciones más es que lo planteo y le hago una revisión más a corto plazo. En vez de decir 6 meses, le digo, mira, plántate aquí en 2 meses
Porque si en 2 meses, depende de lo que quieras valorar, ¿no? O sea, si quieres valorar agudizaciones, a lo mejor en 2 meses todavía no tienes capacidad para valorarlo. Pero hay otras muchas cuestiones que el paciente te dice, mira, yo estoy exactamente igual, me tomo esto porque usted me lo dice, pero yo estoy exactamente igual. Aunque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay pacientes que los ves entrar por la puerta y tú dices, si es que tiene, yo qué sé, 700 eosinófilos, un Phenom 90, le han puesto 4 veces corticoides este año, es que no se lo va a solucionar añadirle un Spiriva al tratamiento. Pero es verdad que lo hacemos, que lo hacemos, ¿eh? Aunque esperemos menos tiempo, ¿eh? Lo hagamos un poco adaptado, pero sí que lo hacemos, por lo menos por tener esa prueba. Pero creo que tampoco podemos negar que hay datos así que lo muestran, que hemos visto, sobre todo desde que tenemos en un mismo dispositivo todo junto, pues cómo los pacientes se están controlando mejor y estamos, de hecho hay trabajos que hablan de que están retrasando el inicio del biológico y que esto hasta podría ser un pequeño problema, ¿no? Porque estamos hablando también de que hay que ponerlos precozmente, ¿no? La verdad es que, bueno, que en muchos sí que hay resultados clínicos evidentes, ¿no? Sí, hombre, es verdad, al final hay que individualizar. También, por ejemplo, no es lo mismo, no va a ser lo mismo un paciente que haya sido fumador que un paciente que no lo haya sido, porque quizás ese también pues, tiene componente de afectación en ese sentido, que se pueda beneficiar más del anticolinérgico que un paciente que sea asmático que no haya fumado nunca, ¿no? O sea, que son cuestiones que hay que considerar individualmente también. ¿Os parece que las guías debían diferenciar, por ejemplo, entre fumadores o personas con carga tabáquica y no, obstruidos, no obstruidos, perfil T2, no T2? Quiero decir, en la terapia inhalada previa al biológico tendríamos que empezar a hacer también estos tipos de pacientes. Bueno, yo creo que quizás, Eva, puede ser interesante. Lo que pasa es que no vamos a tener ninguna evidencia porque, o probablemente muy poca evidencia, porque los ensayos clínicos es un criterio de exclusión prácticamente que se incluye siempre, ¿no? Que el paciente, siempre nos piden que el paciente asmático no sea fumador o al menos sea fumador de menos de 10 paquetes años, es lo que se incluye, ¿no? Habitualmente. Yo no creo que tenga que ser tan diferencial, ¿no? Después es verdad que esos pacientes no se incluyen en los estudios de biológicos y tenemos muchos pacientes exfumadores que responden estupendamente a los biológicos. Yo no llegaría tanto, evidentemente, es algo que siempre se tiene también en consideración, por ejemplo, a la hora de valorar la espirometría. Hostia, no consigo mejorarle del todo la espirometría, bueno, no sé hasta qué punto tiene un componente de EPOC asociado a un componente fijo, ¿no? Ujú. De acuerdo. A mí me parece interesantísimo el poder escalar diferencial. Lo que pasa que, ¿qué seguridad nos da los biomarcadores para seguir escalando, ¿no? Hay apuntes, ¿no? Sobre si solo escalar de media a alta dosis en los pacientes que persisten con feno alto y si tuviera eosinófilos en el esputo, también. Bueno, también depende de la época del año, porque también encima la expresión de los biomarcadores puede cambiar si estás haciéndolo en invierno o si lo estás haciendo en primavera, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante. Es un tema siguiente al que tenemos que avanzar. Ojalá que tuviéramos algún biomarcador en aire salado condensado, porque yo creo que hay gente que no le va a hacer escalado y sobre todo ahora cuando tenemos también fármacos que van hacia la vía, llamémosle T2 baja, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos más preguntas en el correo dirigidas a tu parte, ¿no? Parece que es la que más dudas plantea, a tu parte, Mar, de, bueno, de cuándo el paciente llevaría al biológico. Bueno, y nos preguntan, pues esto, de la desescalada, ¿no? Si piensas que, ya lo has dejado un poco claro, piensas que hay que hacerlo siempre. A mí, si me permites, un inciso, me llama la atención cuando a la farmacéutica de mi hospital, cuando empezaron a salir los biológicos y nos planteamos los criterios de respuesta que íbamos a seguir en el hospital. En ese momento todavía no estaban bien definidos, pues ella planteaba que uno de los criterios tendría que ser rebajar la dosis de corticoide inhalado, o sea, rebajar las medicaciones. Supongo que por analogía a otras enfermedades que, bueno, pues que se consideraba que responde uno al tratamiento cuando baja los otros, ¿no? Y yo decía, no, si yo no quiero, bueno, mi planteamiento no era, a mí no me interesa quitarle el paciente inhalado. Y bueno, y la verdad es que, bueno, es un tema que ahora empezamos a hablar mucho más de ello porque estamos viendo, pues, cómo unos pacientes responden más o menos, pero también si has visto el estudio este remote que está haciendo Luis Pérez de Llano, que ha contado resultados preliminares, pues realmente en la práctica habitual, cuando los biológicos tienen una respuesta incompleta, lo que hacemos es una subida de terapia inhalada y, quiero decir, y conseguimos buenos resultados. O sea
bueno, que es un tema, la verdad es que muy difícil. Pero bueno, que me he liado un poco, contéstame tú. Nos preguntan sobre todo cómo haces tú el desescalado, qué crees que debemos hacer. Bueno, yo creo que antes de los 6 meses jamás me lo planteo bueno, me alegré que cuando estaba revisando es un poco lo que hago. Yo a priori retiro todo lo demás prácticamente, es decir, el lama, yo no, hay gente más amiga del lama que yo, porque yo creo que lo que más aporta son las dosis altas de corticoides a estos pacientes, salvo que tenga ese componente de perfil bajo, ¿no? Entonces es retirar antileucotrienos, retirar acitromicina, que algunos pacientes vienen con ella, lógicamente, y sobre todo el perfil hipersecretor. Y una vez que llego a la triple terapia, retirar el AMA. Y ahí en la biterapia, el 6.º mes, es bajar a dosis media. Me da miedo y no lo hago en algunos pacientes, y sabéis que yo creo que lo tenemos todos, que con antieosinofílicos a veces tienen un feno de 200, pero persisten, ¿eh? Yo no sé si me hacen caso y siguen utilizando la terapia inhalada, porque me juran y perjuran que sí, pero a pesar de eso siguen con fenos elevadísimos, hasta que después de meses o un año baja. A mí me da miedo y yo no tengo evidencia, pero yo sigo manteniendo el corticoide inhalado. Cuando baja por debajo soy mucho más light, de 40, debajo el corticoide inhalado a dosis media. Si el paciente está clínicamente bien. Eso significa 0 exacerbaciones, que he conseguido, por supuesto, el control de síntomas, y en cuanto a función pulmonar, que he considerado que está en la mejor del paciente, que puede ser difícil. Entonces, tenemos un porcentaje de pacientes en donde, como pasa en el mundo real, ¿no? El 50%, pues, ¿por qué seguimos con el biológico? Porque está mucho mejor, aunque sigue puntuando en síntomas, me encuentro un poquito mal, la función pulmonar es el 69%, pero ya no tiene exacerbaciones. Y en estos pacientes, si tienen el feno bajo, yo le bajo a triple terapia, en baja dosis, porque suelen ser pacientes que tienen obstrucción. No sé si me he liado, he dicho muchas cosas. Sí, en principio te quedarías en dosis medias de corticoide y LAMA, Sí. ¿no? Y LAMA, perdón. Y la pregunta que tú te hacías al final, que es una también de las que nos hacen en el correo, si al desescalar a esta dosis empieza a haber menos respuesta, ¿cambiarías el biológico o volverías a subir el inhalador? ¿Qué harías? Es una pregunta que me hice yo a mí misma, pero no lo tengo. Me dicen que te la pregunte. Si vuelve a controlarse con dosis alta de corticoide, creo que iría reacia a cambiarlo, pero me gustaría saber vuestra opinión también. Hombre, yo en ese sentido, honestamente, a mí cerrar la puerta a un biológico me cuesta más trabajo, ¿no? Porque, claro, en el momento que tú dices, tengo el que sea, ¿no? Y le he bajado la dosis del corticoide inhalado, el paciente no va todo lo bien que quiero. Si yo le retiro el biológico o le cambio el biológico, en cierto modo, he hecho una cruz sobre ese biológico que ya no voy a volver a usar. Entiendo que me veo como con mucho más margen de actuación en el tema del inhalador que en el del corticoide. Además, como tú comentabas, son pacientes que normalmente a lo largo del proceso de escalada, en los que ves que nada termina de funcionar, pueden mejorar algo, pero evidentemente cuando llega a un biológico es porque no se controlan bien. Entonces, son pacientes en los que yo creo, a mí al menos, me cuesta más trabajo modificar el biológico. De hecho, hay pacientes en los que yo no he hecho la retirada, la ha hecho el paciente, como tú bien decías, ¿no? Pacientes que hacen ellos mismos, se quitan el tratamiento, no van bien y yo estoy planteándome, bueno, pues a lo mejor es que el biológico está haciendo ahora un fallo, lo voy a bajar, y esto ya nos lo comentó Luis también, ¿no? En SEPAR, cuando revisas a esos pacientes, bueno, es que muchos han dejado de tomarse el tratamiento inhalado por su cuenta, ¿no? Entonces, yo personalmente no modificaría el biológico, insistiría en la utilización del resto de tratamientos. Hay perfiles diferentes de pacientes, ¿verdad? Que hay pacientes que lo dejan todo y es que solo con el biológico están perfectos en todos los sentidos, funcional, inflamatorio. Bueno, yo no le hago un test de hiperreactividad, pero bueno, que seguramente tendrán una metacolina negativa. Pero hay otros en los que esto no es factible, porque en cuanto que le bajas algo lo van a notar. Sí, sí. De acuerdo. ¿No habéis nombrado, pues bueno, que todos los corticoides inhalados no son exactamente iguales ni tienen el mismo riesgo de efectos adversos? Sobre todo, bueno, todo esto del índice terapéutico más favorable que tienen los furoatos. ¿Consideráis que es así, que es importante, que es relevante?
Yo te diría que yo creo que lo que es importante es considerar los efectos adversos, que es verdad que es algo que tenemos bastante olvidado. O sea, vivimos como muy tranquilos, yo diría de forma general, de que nuestros fármacos no tienen efectos adversos importantes. En la EPOC quizás, como decía yo, bueno, pues algo que tenemos más claro con respecto al corticoide, pero es algo que está ahí. Es algo que está ahí. Y ya no solo en un paciente con un tratamiento biológico, sino, bueno, esos pacientes que a veces están bien y seguimos siempre con con el mismo tratamiento, el mismo, nos guiamos, ¿no? Yo se lo digo mucho a los compañeros de primaria, oye, que hay que revisar al paciente, que si está bien los tenemos que bajar. Yo creo que lo primero importante es eso, tener en consideración ese potencial de efectos adversos. Yo he pedido poquísimos cortisoles en mi vida, la verdad. A raíz del ponente me lo empecé a pensar, me lo empecé a pensar bastante más, ¿no? Que era importante solicitarlos, ¿no? Pero en general he pedido poco y es algo que está ahí. ¿Relevancia en ese sentido del corticoide inhalado, del tipo de corticoide inhalado? Yo creo que sí, que lo tenemos presente, ¿no? Y la tendencia en estos pacientes es a emplear los inhaladores más nuevos que tienen, en ese sentido, suelen tener corticoides menos perjudiciales. Bueno, yo en el índice terapéutico me alegro porque la sensación, la potencia no es la misma de todos los corticoides inhalados. Hay una clarísima diferencia. Y la notamos. Yo creo que cuando, sobre todo si tenemos pacientes con T2 muy alto, no todos los corticoides inhalados son iguales. Y casi yo paso por probar alguno determinado antes de indicar biológico, porque en algunos se lleva sorpresa, ¿no? Así que, bueno, no todas las moléculas son iguales y las utilizamos con mucha equivalencia, una equivalencia que está basada en un test de reactividad cutánea de los corticoides y no son iguales. La realidad clínica para mí es clarísima. No sé si para Tan- vosotros. Sí, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y Sí, cuando, vamos, bueno, tanto en GEMA como en GINA, cuando te lees las tablas de equivalencia, lo primero que te dicen es, no es una tabla de equivalencia, ¿no? sí. Aunque la utilicemos como tal, ¿no? Pero que evidentemente no que podemos obtener diferentes respuestas clínicas, ¿no? Y que son una estrategia, ¿no? Que debemos considerar, ¿no? Que no esté, pues eso, así Sí, claro definida, todos ¿no? tenemos pacientes que teóricamente les hemos cambiado de un tratamiento inhalado a otro, teóricamente equivalentes, y se convierte, este me va estupendo y este otro, Y este otro con no. este yo no iba bien, ¿no? Ujú. Y respecto a la triple por separado, que sigue usándose mucho frente a la junta, ¿no? Y las guías tampoco distinguen. ¿Tú crees que más allá de la adherencia, ¿no? Podemos esperar distintos resultados de poner la junta o no? O Mm. no, o no es verdad. No sé, a mí a veces me genera cierto problema por lo que comentaba Mar, por lo que hacemos después del biológico, porque claro, si se lo pongo junto, después del biológico, cuando voy a desescalar, me resulta un poco más complicado, lógicamente, en un paciente que ya tiene la triple en un único dispositivo. Pero sí que es verdad que de forma generalizada, teniendo en cuenta, además, insisto, el problema lógico de adherencia y de uso adecuado, de maniobra, de hacer una maniobra correcta y demás, yo tiendo a utilizarla de forma junta, todo en un único dispositivo y por norma general sabemos que eso es bueno para los pacientes. Ahora bien, es verdad que después, en el momento que lo tenga, si a pesar de eso tengo que utilizar el biológico y lo controlo, la desescalada se hace un poco más complicada, ¿no? Porque el mismo paciente ya va a tener, digamos, ese apego a lo mejor a ese inhalador, que a lo mejor algo le hizo y que notó que estaba mejor. Ya. Bueno, la triple por separado depende, ¿no? Si estás en baja, en dosis media, pues tienes a todas las moléculas que quieres en el mismo dispositivo, pero si estás en dosis alta, no tienes todas las moléculas que quieres con triple terapia. Vale, eso que lo Entonces, haríamos por Mm. moléculas, ¿no? También sería muy importante. De acuerdo. Me preguntan, bueno, nos preguntan, dicen que en algunos hospitales o algunos servicios de farmacia bueno, no les aceptan si no llevan LAMA el paso a un biológico. Em, Eso, supongo. Y, has dicho además tú, Paco, que bueno, en principio no está Bueno, en el PT, ¿no? Pero sí, parece ya que las... sabemos que cuando hablamos con farmacia, el IPT es la Biblia, ¿no? Muchas veces, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues si lo revisamos, no está realmente. Es verdad que quizás ya hayamos acostumbrado a los compañeros de farmacia que habitualmente lleven el anticolinérgico, pero realmente no es una petición indispensable, insisto, desde el punto de vista del IPT, ¿no? Eh,
A nosotros, bueno, no nos lo exigen, en nuestro caso concreto, no nos lo exigen, pero sí nos lo preguntan si no lo tiene, ¿no? Es verdad que bueno, por ejemplo, el Montelucas, tener otro controlador, no nos lo preguntan, no le echamos mucha cuenta. Yo soy un gran retirador de Montelucas, realmente, mucho más que indicarlo. Pero sí que nos lo preguntan. No nos ponen una limitación, pero sí, oye, no se le ha puesto el Espiriva por algún motivo o no. No sé si a Mar también se lo piden. No, no me suelen checar tanto. Ah, que sí. Bueno, pues entonces se ve que en estas cosas discrepan, ¿no? Los servicios de farmacia. Sí, sí, sí. Muy bien. No hemos hablado tampoco de dispositivos, no estábamos hablando solo de moléculas. ¿También nos parecen relevantes tenerlos en consideración o no tanto? Ujú. ¿No habéis visto personas que no se controlan bien por esta razón? Sí, bueno, pero yo entiendo que esto es generalizado en el asma, vamos, no solo en el asma prebiológico o postbiológico. Evidentemente hay pacientes que no dan una derecha con un determinado dispositivo y en el momento que se lo modificas, poniéndolo incluso el mismo tratamiento a veces, en vez de tenerlo en un polvo seco, te lo pongo en un presurizado con una cámara y entonces te controlas bien. O sea que, hombre, yo entiendo que sí. Aunque, como decía Mar, hay pacientes que tú lo ves entrar por la puerta y tú dices, bueno, ya le puedo yo rezar 3 Padres Nuestros todos los días, que este no va a mejorar en ningún caso, ¿no? Pero al final, en todos los pacientes, en ese proceso previo, yo creo que en general intentamos ser estrictos en todo lo que nos dicen, ¿no? De valoración de comorbilidades, adherencia y demás. Nosotros lo intentamos, yo creo que de forma general es algo que se intenta hacer y en ese sentido, pues bueno, el dispositivo también tiene su papel, lógicamente. Por lo que hemos entendido, a los pacientes que abandonan el tratamiento inhalado con el biológico, y sí que insistís en, aunque estén bien, en que se lo tome o no insistís tanto, ¿cómo actuáis? Yo insisto continuamente. Y la verdad es que la gente que está muy bien controlada, al final tienes que tener algo que sea un solo dispositivo, una sola dosis al día, lo tienes que convencer. Y yo creo que a veces me mienten, pero insisto, yo no los quiero dejar sin tratamiento. Pero es verdad Yo que me ha generado pacientes que estaban súper bien y que más allá de un año incluso seguían con frenos altos y luego me juraban y perjuraban que lo seguían utilizando el inhalador. Bueno, no sé, yo insisto, ¿eh? Mm. Yo también se lo digo, ¿eh? Entiendo eh, que es necesario seguir haciendo ese tratamiento. Lo que sí que es verdad es que, claro, en el paciente que viene perfecto, la verdad es que yo lo miro menos. Es decir, que tengo una menor vigilancia, así como en el proceso previo, sí que soy muy vigilante de si está sacando el tratamiento de la farmacia y demás. Claro, cuando el paciente viene y está estupendamente bien y su espirometría está perfecta y todo está bien, honestamente yo a veces no lo reviso y no sé hasta qué punto lo estará haciendo o no. Incluso muchos otros que saben que vigilamos, y además que yo soy mucho de girar la pantalla del ordenador para enseñarle mira, no está sacando el inhalador, no me vendas la moto. Yo creo que algunos que lo saben, yo creo que sacan el inhalador y después no se lo toman también. Pero bueno, yo por norma Sí, general, sí. especialmente si la respuesta no es la adecuada o incluso sobre todo si fue una respuesta buena inicialmente y después empeoró, yo creo que es un elemento que tenemos que reevaluar al paciente completo y eso incluye, por supuesto, el revisar cómo se hace el tratamiento inhalado. De acuerdo. Muy bien. Y si pensáis en vuestros pacientes con biológico, ¿creéis que la mayoría los tenéis con corticoides medios? ¿Habéis conseguido bajar en la mayoría o no? ¿Solo un tercio? ¿O cómo pensáis que estáis actuando en la práctica habitual? Pero yo creo que a veces cuando lo miramos nos llevamos sorpresas, ¿no? Como la de que estamos poniendo menos lama de lo que creíamos, ¿no? Y igual aquí nos pasa un poco igual, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Menos lama antes del biológico. Sí, yo creo que cuando hacemos un estudio nos parece que todos llevan, ¿no? Y luego No, vemos que yo no. seguramente que soy la que menos No. del grupo antes del biológico. Ahora es la pregunta contraria. Parece que les hemos bajado, ¿no? Porque como os he dicho al principio que mi farmacéutica decía que era un objetivo, para nosotros sigue siendo un objetivo, no sigue siendo una manera de evaluar respuesta, ¿no? Pero ¿cómo pensáis que tenemos los pacientes en general? Cuando hablabas Yo, de yo, porcentaje, posiblemente me acerque a ese tercio o el 20 y pico por cien a los que le he bajado la dosis, porque los demás en algún ítem pues no lo considero que esté en esa
remisión, dices tú, estás sin asma, ¿no? Entonces en nosotros me da un poco de miedo. Tendría que revisarlo, es un tema muy interesante. Pero seguro Sería más bien que en los de la me hace respuesta. mejorar. Seguro que me Los- hace mejorar. Pero Sí, claro, sí. vamos todos tan corriendo, la enfermera me llama, me dice que está bien, y le digo a mí, hace todo, pues no me paro. O sea que seguro que es un punto de mejora. Y no lo hago del todo bien, segurísimo. Yo estoy contigo, Mara. Además, en pacientes en que haya algún elemento de la respuesta que para mí no sea satisfactorio, ni me lo planteo. Claro. Y después yo tengo también otras consideraciones como el momento del año. Yo estoy entrando ahora en ese momento en el que yo prácticamente no quito nada. Me lleva 6 meses que no quito absolutamente nada, ¿no? Espero siempre a que el tiempo esté ya cambiando en el otro sentido, ¿no? Mejorando para plantearme retirar un tratamiento. Pero probablemente lo hagamos menos de lo que debiéramos, ¿no? Tuviéramos que hacerlo más, ¿no? Este tipo de sesiones muchas veces nos ayudan a eso, ¿no? Oye, vamos a replantearnos, ¿no? Que tenemos que realmente esto es una realidad. Al final, yo hay una frase que le digo siempre a mis pacientes. Yo lo primero que quiero es que usted esté bien y lo segundo, con la menor cantidad de medicación posible, en todos los sentidos, ¿no? O sea, que cuanta menos medicación, mejor, ¿no? Podríamos plantearnos también si podemos hacer desescalada del biológico, por generar ya más polémica, ¿no? Si no es solo el tratamiento inhalado, sino si podemos desescalar también el biológico, ¿no? Que también tendría su sentido. Sí. Eso ya sería otro tema. Otro día, otra webinar. Otro tema. Bueno, pues que todas las preguntas que teníamos, creo que las hemos hecho. No sé si a vosotros se os ocurre que comentemos alguna cosa más que se nos pueda haber pasado relevante. Bueno, es que no tengo la cámara, ¿no? Una de las cosas que quería preguntaros a ambos es el papel de las técnicas de imagen, a lo mejor a la hora de introducir un biológico o como biomarcador de desescalada, ¿no? No sé si tenéis, o bueno, incluso también la otra prueba que hacemos mucho, que es la prueba de broncodilatación, ¿no? Tanto a la hora de introducir un LAMA o un corticoide, o como ahora a la hora de elegir el fármaco al desescalar, ¿no? Yo te diría, Gregorio, que a la hora bueno, tú sabes, lógicamente, como jefe mío que eres y bronca que me echas por las espirometrías que pido, tú sabes que yo siempre las pido con broncodilatación, lo estábamos hablando hoy por la mañana, porque para mí sí es un elemento importante, porque yo pacientes que parten de una espirometría bien y le doy Ventolin y mejoran 400 mililitros, aunque el paciente me diga que está estupendo, probablemente me plantee añadirle un LAMA si no lo tiene, ¿no? O sea, que entiendo que ese aspecto sí que es importante. Lo de las pruebas de imagen yo te diría que es más controvertido porque, aunque en los estudios y demás se ve lógicamente la importancia que tiene, es verdad que después en el día a día es complicado que cuando pides un TAC te lo informen adecuadamente, bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? Que te lo informen adecuadamente en ese sentido, ¿no? Y que quizás sería necesario aclarar qué aspectos concretos de ese TAC serían los que nos orienten hacia utilizar un tratamiento u otro, ¿no? Podría ser importante en ese sentido. Bueno, yo creo que todavía se está trabajando mucho y estamos recopilando muchos datos. Yo creo que ojalá que tengamos biomarcadores en el TAC que orienten, bueno, tendrán que hacerlo los laboratorios, lógicamente, a que responde mejor este parámetro con este biológico que con este otro. Los tapones mucosos responden en todos, porque es muy correlacionado con la eosinofilia. Entonces se ha vendido mucho con el DUPI, pero el Benra responde en los pacientes que veis con tapones, es que se le dispara la función pulmonar. Pero también responden con el MEPO, que también tiene estudios, ¿no? Son de los parámetros que más se correlacionan con la eosinofilia, con la respuesta con los antieosinofílicos. Pero a veces yo creo que tenemos que, donde decimos una cosa, yo mañana ya digo otra, porque se avanza tanto, que cuando tengo mucha, por ejemplo, en el TAC basal, muchísima afectación de vía periférica, con muchísimo atrapamiento, poco engrosamiento, medido por un radiólogo experto, no hay tapones de moco, tengo poca esperanza de que mejore con un antieosinofílico. Y no sé si podrá ir los tiros, y todo es aventurarlo, hacia otros. Pero creo que es un parámetro muy importante. En cuanto a la PBD positiva, me parece que es lo que... Hay pacientes que van a tener, yo creo que esa broncodilatación siempre positiva. Y hay pacientes que siempre la tienen negativa. Y hemos hecho siempre el supuesto de que así se persiste la PBD positiva, así es que está la inflamación no controlada.
Yo creo que es uno de los temas más difíciles de controlar. En el propio Goal, en el estudio de Redel, también se veía que cuando buscaba PBD negativa, vamos, ni con dosis máxima ni supramáxima, y había un 30 o 40% de pacientes que seguían teniendo la positiva, y a lo mejor estás clínicamente bien, con control de las exacerbaciones, pero eso, claro, obliga a, yo haría como Paco, a mantener otro broncodilatador y añadiría un LAMA. ¿El LAMA me mejora la PPD positiva? Yo creo que en todo caso sí me va a mejorar el estatus de contracción del músculo. En todo caso, bueno, yo creo que del TAC vamos a aprender muchas cosas y nos va a aportar muchísimo. Y sobre la PBD no la considero un criterio actual que podamos conseguir de forma tan fácil como las exacerbaciones y los síntomas. Muy bien, gracias. Bueno, pues no sé si nadie tiene más que decir. Creo que estamos Bueno. en tiempo. Si yo no tengo más preguntas, tampoco no ha llegado ninguna más. Pues nada, si no queréis ninguna cosa, ¿concluimos, Gregorio? Sí, claro. ¿No? Tú Claro. cierras tú. Sí, bueno, pues nada, la verdad que daros las gracias, me ha encantado y creo que hemos resuelto algunas dudas, ¿no? Al menos tenemos la opinión vuestra arreglada, que lo habéis revisado muy bien sobre ciertos aspectos controvertidos y bueno, y otras cosas pues quedan para investigaciones posteriores, lógicamente, pero creo que hemos aprendido mucho y nada, yo os doy las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y a vosotros por las ponencias. Nada, Muchas nos gracias a vemos. vosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Hasta el próximo. Buen Hasta día, luego. adiós. Gracias. Buen día. Adiós.